Ya, ahora vamos a dar el pase. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, buen día, Hola, buen Alejandra. día. Mi Hola, nombre es Ale, buen día. Alejandra Vilches. Buenos días. Trabajo en el área de ventas de Computer Design Chile por más de 20 años, comercializando todos los productos o la línea de Autodesk. Les doy la bienvenida y muchas gracias por participar en este webinar. Les vamos a presentar a Felipe Espinosa. Es ingeniero de aplicaciones en Sonda para Autodesk, quien va a dar la charla de este webinar. Y bueno, al final de la presentación, o bueno, si hay alguna consulta antes, todas las consultas que tengan que hacer técnicas o comerciales, vamos a estar para responderlas al final de esta presentación. Así que le doy el pase a Felipe. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por tu apoyo. Te dejo ahí a la cabeza. Gracias. Gracias, Ale. Buen día. Buen día a todos. Esperando que estén bien. Vamos a dar inicio a este webinar, que la idea principal o la temática principal es poder migrar de AutoCAD a BIM y por qué es necesario, por qué está la necesidad de poder migrar de AutoCAD a BIM o dejar de lado ya el AutoCAD. O también se podría decir que por qué se está dejando de utilizar AutoCAD y la tendencia va hacia el uso de BIM. Algo bien general, pero que vamos a ver un poquito de todo, desde normativa hasta también un poco el uso de los productos. Entonces, a ver, ahí. Entonces, bueno, lo primero es partir como, para los que quizás son nuevos, que se están involucrando acá, es qué es BIM y qué es Revit, ¿no es cierto? ¿Qué es BIM y Revit? Entonces, lo primero, ¿qué es BIM? Acá está la definición de la Building Smart, de que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Entonces acá hay conceptos claves como que la información, está la información digital, que no se habla de un plano, sino que se habla de un modelo. Esto quiere decir que tiene información tridimensional con, o sea, geometrías 3D, ¿no es cierto? Tridimensionales con información, y esta es digital. Y aquí también especifico lo que no es BIM, ¿no es cierto? Una de las mejores cosas para poder definir BIM que se ha utilizado, es decir, lo que no es BIM. Entonces, no es BIM, por ejemplo, un software, una plataforma, un hardware, una herramienta de dibujo, y por sobre todas las cosas, BIM no es Revit. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero para poder definir BIM en una lámina. Bueno, ¿por qué se está haciendo uso de esta metodología de trabajo o de esta herramienta? ¿No es cierto? El uso BIM. O esto parte del año 2015 en un compromiso presidencial de la presidenta de ese entonces, y lo que busca es industrializar el sector de la construcción, principalmente. Porque se hizo un estudio en esa época donde comparaba el sector de la construcción con otras industrias, por ejemplo, la silvagropecuaria, incluso manufacturera, vitivinícola. Y se dieron cuenta de que a pesar de que la industria de la construcción ha ido en aumento, siempre, en un aumento gradual, la tecnología ha ido en disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros estamos construyendo más y más edificios, pero como lo estamos construyendo de la manera más arcaica, cada vez lo estamos haciendo cada vez más arcaico. Entonces, la tendencia sería que al final vamos a terminar haciendo, vamos a tener todo Chile lleno de viviendas, pero al final lo vamos a estar haciendo con palos, básicamente, con palos y tuerca, así como algo súper básico y mano de obra tampoco tan calificada. Entonces, ahí donde se asume el compromiso de poder traer una tecnología, ¿no es cierto? O una metodología de trabajo que se está utilizando en el Reino Unido principalmente. Entonces, siguiendo el ejemplo del Reino Unido, es que se decide adoptar BIM como ya como una estrategia para la mejora del sector de la construcción y llevarlo hacia la industrialización, la tecnología. Entonces, empieza ya los compromisos, que esto yo creo que ya es bien conocido, del 2015 al 2020, la exigencia BIM para proyectos públicos, y de 2021 a 2025, la exigencia BIM para proyectos privados, que es la que ya estamos ahora.
hasta el momento, ¿no es cierto? Estamos en el año 2022, se han hecho varios proyectos públicos. En BIM ya se están, creo que el próximo año se entregan las primeras viviendas con subsidio que utilizaron esta metodología. Y el sector privado ha sido bastante buena el uso de esta herramienta, sin embargo, todavía está trabajando en estandarización, ¿ya? Y para llegar a tocar el tema de los estándares, es que existen también varias normas, ¿no es cierto?, o estándares que están utilizándose en ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa y también en Chile. ¿No es cierto? La más importante, la que está utilizando comúnmente, y ya que se adoptó como la norma chilena, es la ISO 19650, que es el estándar para la colaboración BIM. Entonces acá está la norma ISO 19650, que está dividida en varias partes. Sin embargo, las que están traducidas y adoptadas a la norma chilena son las siguientes: la 1, la 2, la parte 3 y la parte 5, esto que habla de concepto y principios, fase de desarrollo de activos, fase de operación de los activos, enfoque centrado en la seguridad para la gestión de la información. ¿Ya? Esto es con respecto a la gestión de la información. Vemos en este gráfico, esto por un lado está el incremento del beneficio por la colaboración y por el otro lado está la madurez de la gestión de la información. Ya, entonces vemos que en la etapa 1 están las normas nacionales, las normas típicas que nosotros utilizamos en el sector de la construcción, y vemos cómo en la capa de tecnología están los archivos, modelos contenedores y administración tecnológica, que ya vendrían siendo como la información o archivos de base de datos BIM. ¿Ya? En la etapa 2 están las ISOs 19650, la parte 1 y la parte 2, y también están los anexos nacionales, ¿no es cierto?, los estándares para proyectos públicos. Y si nos damos cuenta, hacia la capa de información están los modelos de información que pueden ser federados o no federados, ¿no es cierto?, y la estructuración de estos datos. Al final lo que estamos haciendo con esto es generar una gran base de datos que ya en la capa de negocio nos va a entregar un mayor beneficio para los procesos de los procesos digitales nuevos, existentes y los procesos habilitados. Después hay varias extensiones donde el BIM se está utilizando vinculado al Power BI para hacer dashboard de información y revisar, por ejemplo, costos en base a varios proyectos, etcétera, como la capa ya de más de negocio. Está también, lo que establece también la norma es la gestión de la información. Y aquí dice algo bastante interesante, que por ejemplo, al final, ¿dónde recae la responsabilidad de la adopción de BIM? Principalmente en el mandante, que en la ISO se cambia un poco los nombres, ¿no es cierto? Y ya no se habla de mandante o dueño de proyectos, sino que se habla de contratante, que se vendría siendo para nosotros el mandante. La parte contratada principal, según la norma ISO, vendría siendo como el contratista, y el C, la parte contratada, serían como los subcontratos. Entonces aquí vemos como un ecosistema de cómo se gestiona la información a través de los distintos actores. Si nos damos cuenta, la información o la responsabilidad principal recae en la figura A, que vendría siendo el mandante. Entonces, ahí viene la pregunta para análisis. ¿Cuántos mandantes vemos hoy en día que han adoptado BIM dentro de su organización de esta manera, de una manera estructurada, o han solicitado el BIM hacia abajo, hacia las demás estructuras? ¿Cuántos están investigando sobre la ISO? ¿Cuántos están implementando la ISO 19650? ¿Ya? ¿Cuántos de ellos tienen adoptadas tecnologías en base a BIM? ¿Cuántos de ellos usan Revit o quizá un ambiente común de datos? ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros vemos que los que están utilizando BIM son más de los del sector C, ¿no es cierto?, las oficinas de especialidad o de arquitectura. ¿Ya? También la ISO se vincula mucho con los estándares nacionales. En este caso sería el estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM. Entonces, la ISO, el estándar vendría siendo como una bajada de la ISO, que define, por ejemplo, los distintos usos del BIM. La ISO es bastante amplia en ese sentido, deja abierto a que cada país genere sus propios estándares internos. Entonces, aparece acá los distintos usos BIM que acá se fueron definidos según el estándar. Y también, al final, y no menos importante, es que debe existir un plan de ejecución BIM, la estrategia, ¿cierto? Que es cómo
nosotros, desde un punto de vista, desde el, ¿no es cierto?, el día cero, que decidimos que este proyecto va a ser ejecutado mediante BIM, cómo vamos a desarrollar. Y ahí se tiene que crear este plan de ejecución BIM, que es la estrategia. Y es importante que en este ámbito estén, desde una etapa temprana, estén involucrados todos los actores del proyecto, la mayor cantidad de actores en el proyecto, porque así van a discutirse las problemáticas que van a aparecer más adelante. Igual yo he visto que el plan de ejecución BIM es bastante dinámico, entonces se puede ir modificando a través que va avanzando, a medida que va avanzando el proyecto. Bueno, ahora viene la segunda definición, ya que sabemos que lo que es BIM, podemos decir qué es lo que es Revit. Bueno, Revit es un software que sirve para trabajar o diseñar modelos BIM. Entonces, Revit permite diseñar, colaborar, visualizar, todo bajo la metodología BIM. Entonces, vemos como, por ejemplo, acá en Revit, a raíz de esa definición, nosotros podemos trabajar con modelos tridimensionales, como los que aparecen acá, y vemos también que podemos hacer cortes y podemos también ver las vistas de plantas. Entonces podemos tener las vistas de los verticales, ¿no es cierto? Los planos de escantillón o las vistas de planta pueden ser extraídas desde el modelo. También puedo hacer un desglose, ahí como aparece, donde podemos cuantificar la información contenida. Aquí vemos, por ejemplo, que Revit también permite distintas extensiones. Aquí vemos una extensión que permite modificar los patrones de diseño que contiene el modelo. Entonces, aquí cuando el uso de la información se puede extender a generar también los propios desarrollos propios de cada una de las empresas de acuerdo a cada necesidad. Vemos también aquí de que es posible, mediante Revit, poder exportar la información a otro tipo de contenedores de información que no necesariamente sean de Autodesk, como por ejemplo IFC. Entonces aquí se puede exportar la información a IFC para poder conversar con distintas plataformas y seguir trabajando en base a la normativa vigente. Acá vemos cómo al trabajar en base a la información, ¿no es cierto?, nosotros podemos entrar a cada uno de los elementos y podemos revisar su materialidad. Podemos revisar su materialidad y su estructura. Esta, al estar contenida dentro del modelo en base a familia, esta puede ser extraída también de manera fácil y rápida para poder ser contabilizada y hacer más rápido los presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos ahorrando con esto? Al hacer uso de este software de diseño en base a BIM, es que podemos hacer los diseños mucho más rápido, porque pues ganamos tiempo en el diseño, porque podemos diseñar más rápido, y también ganamos tiempo en la ubicación o cuantificación de los elementos. Otra cosa que se puede hacer, gracias a que esto puede ser automatizado, es que podemos también hacer diseños paramétricos y programación en base al software. Pues acá volvemos también a revisar que cada uno de los elementos los podemos ir modificando y estableciendo distintas dimensiones, algo que si lo vemos en el mundo AutoCAD tendríamos que volver al plano, hacer la modificación en una vista, ¿no es cierto?, del plano, después ir al otro plano, hacer la modificación y así, así, así. Entonces, al haber, es muy rápido hacer modificaciones, o sea, sabiendo de que los proyectos generalmente sufren constantes cambios, al trabajar con esta herramienta nos permite estar actualizándose rápidamente, ¿no es cierto? Porque si yo hago una modificación en el modelo 3D, esta modificación se va a extender hacia todas las vistas, todos los planos y todo lo que esté vinculado al modelo. Bueno, la siguiente parte es diferencias entre CAD y BIM. Estas son las principales diferencias. Aquí me gustaría hacer la definición de lo que es el CAD, es diseño asistido por computadora, ¿no es cierto? Los software CAD o diseño, o ahí está la definición en inglés, sirven para crear y editar modelos bidimensionales y tridimensionales de objetos físicos. Este software permite diseñar planos y esquemas de diseño usando como motor el procesador del computador. Eso es básicamente la definición de CAD. Nosotros lo que estamos haciendo un plano, pero en vez de dibujar, ¿no es cierto?, manualmente con lápiz y papel, nosotros lo estamos haciendo a través del computador, mediante el motor gráfico de la máquina. Eso es básicamente lo que, pero seguimos trabajando en base a líneas y puntos.
Entonces acá el paralelo entre CAD y BIM, ¿cierto? Permite crear planos 2D y 3D, en los cuales predomina el diseño basado en líneas, puntos y figuras geométricas. Esto es lo que siempre yo digo de que AutoCAD, ¿no es cierto?, sigue siendo, trabajando en bolitas, puntitos y líneas. Ya no estás haciendo elementos completos, como una silla o una ventana, ¿ya? O un muro, ¿ya? No es un muro lo que estás haciendo, son 4 líneas, ¿ya? La información de los planos se gestiona a través de layer o capas de diseño. Esa es como la estructura de la información. Estamos trabajando en base a capas. Es posible generar un diseño en base a bloques. Este tipo de diseño se genera una biblioteca de elementos geométricos que se pueden agregar a modo de simplificar las tareas de diseño. Esto es para los que trabajan ya o conocen el diseño CAD en base a bloques, ya que es un poco más complejo y agiliza un poco las tareas de diseño. Ya vendría como convirtiéndose un poco a BIM, como que quisiera hacer BIM, el diseño con bloques. Y por otro lado, BIM permite generar modelos 3D desde un inicio, en los cuales está integrada la información en los elementos geométricos denominados familias BIM o entidades BIM también, ¿ya? Entonces nosotros estamos generando este catálogo, estas familias, y tiene información contenida. Este modelo puede contener una gran cantidad de información diferenciada, la cual permite al modelo BIM ser utilizado como gran base de datos. Esto es súper importante porque después, más adelante, nos va a servir para poder extraer la información de manera ágil y rápida y poder conectarlo a distintas otras plataformas, como quizás pueda hacer un RP o extraerle directamente a un Excel para trabajar esas cuantías o llevarla quizás a la web, ¿cierto? Te permite varias cosas al trabajar con el BIM como si fuera una gran base de datos. La información del modelo puede ser extraída rápidamente a modo de tablas de planificación o cuantía, como lo mencionaba anteriormente. Este de acá quise hacer un esquema básico de lo que era el flujo de trabajo en CAD, ¿no es cierto? Que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Ideamos la idea de lo que queremos hacer en 3 dimensiones, que vendría siendo como la servilleta, aquí en este caso de edificación. Queremos hacer nuestro proyecto, tengo pensado hacer un edificio de tal magnitud. Después, esta visión del proyecto, o esta servilleta, o este concepto, pasa a ser planos, ¿no es cierto? Pasa a ser información 2D y 3D, y la cual se debe interpretar para poder llegar nuevamente al 3D, que vendría siendo ya la ejecución del proyecto. Entonces, los pasos serían: surge la idea en 3 dimensiones, se generan los planos del proyecto en 2D, se crea un modelo 3D para generar visualizaciones, y los planos y el modelo son independientes entre sí, ¿ya? O sea, la representación tridimensional que nosotros tenemos no está conectada a los planos. Y esto se traduce en que cuando hay que hacer modificaciones en el plan, hay que hacer modificaciones en cada uno de los planos, y después hay que informarlo al contratista, a la constructora, para que haga esas modificaciones en terreno. ¿Cuál es la diferencia en BIM? Que nosotros generamos la idea en 3 dimensiones y luego la diseñamos completamente en 3 dimensiones. Entonces, se habla mucho de que en BIM se construye 2 veces. La primera construcción es la construcción digital del proyecto, que sería el 3 dimensiones, y de ahí se extraen los planos, con la gracia que tiene el software para poder hacer cortes de sección o cortes para obtener planimetría, ¿ya? Entonces de ahí se extrae los planos del modelo 3 dimensional, y después es mucho más fácil la interpretación cuando se lleva a la ejecución del proyecto. Entonces, de esta manera se reducen errores o se disminuye la brecha entre el diseño y la ejecución, ahorrando significativamente dinero en la implementación. Este sería otro esquema de un modelo de información, ¿no es cierto? BIM, pero ya contenido con varias especialidades. ¿Y qué especialidades se pueden integrar acá? Vemos cómo puede estar también la arquitectura, la estructura, las especialidades como sanitario, eléctrico, clima, el área civil, ¿no es cierto? De ahí se pueden extraer, de este modelo tridimensional se pueden extraer las visualizaciones 3D, como las renderizaciones para marketing. También está la coordinación o detección de interferencias, que en su momento fue el gran caballito de batalla de BIM. O sea, creo que todavía se sigue usando bastante, y fue el gran precursor de esto, de que el BIM se servía para hacer la detección de interferencias. Que si volvemos a la definición de un principio, la detección de interferencias es solo información geométrica en 3 dimensiones. No estamos aplicando el concepto de la información contenida dentro del modelo. Podemos traer también cuantificación, que se le llama 5D, que podemos
cuantificar y extraer la información para presupuesto. Podemos sacar la documentación 2D necesaria, ¿no es cierto?, en PDF o DWG. Se pueden hacer estimaciones, programación de obra y la secuencia constructiva que puede estar vinculada a integraciones de externos como un ERP, ¿no es cierto?, operación y mantenimiento o lo que ustedes después más adelante deseen. Ahora entramos a la parte del uso combinado de AutoCAD y Revit, cómo poder combinar estas dos herramientas. Bueno, básicamente Revit, ¿no es cierto?, va a estar vinculado 100% con AutoCAD, pertenecer a la misma casa de software. Lo que permite es que Revit te va a exportar la información en DWG. ¿Qué información es la que yo puedo exportar? Los planos. Puedo exportar planos y puedo exportar una vista a modo de referencia en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, en Revit yo puedo generar planos y estos planos yo los puedo llevar a distintas vistas que voy generando en el software, me las llevo a base de planos y después estos planos pueden ser exportados a DWG para ser visualizado en Revit. También está el proceso al contrario, donde hay muchos usuarios que toman archivos de CAD, ¿no es cierto? Los importan a Revit, queda como una planta, y luego de eso comienzo a levantar la información. Hay muchas empresas que se dedican a eso, a levantar información BIM, y aquí me gusta hacer siempre esta acotación de que levantar es un proceso geométrico. Yo voy y levanto la geometría del modelo, pero faltaría la capa más importante, que es la información. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando se envía a levantar estas geometrías, perdemos la parte esencial, que es la información, que lo tiene que hacer la persona que va a diseñar o que va a construir posteriormente. ¿Ya? Tiene más criterios de diseño. Revit también permite la exportación de sus planos de WG. Ahí aparece la manera en que se exportan estos planos. Esto puede exportar también a distintas versiones de AutoCAD. Y aquí está la vista a la derecha de las distintas planos o sheets que se pueden exportar a DWG. Bueno, la siguiente parte es cómo combinar el uso de AutoCAD y Revit con los demás productos de la AS Collection. Bueno, primero partir por la AS Collection, ¿no es cierto? Vemos que la AS Collection contiene varios productos. Entre ellos aparece acá, por ejemplo, para distintos o necesidades que uno tenga. Esto para transporte, por ejemplo, se van a utilizar distintos flujos de trabajo, como utilizar, por ejemplo, Civil 3D, Infraworks, Revit, Ricad Pro y AutoCAD, que siempre van a haber ciertos detalles o bosquejos en los planos que se van a seguir haciendo con AutoCAD. Ya para hacer líneas o geometrías básicas, siempre es mejor utilizar AutoCAD que otro software, a pesar de que Revit también puedo hacer líneas y geometría básica. ¿Ya? Entonces acá aparecen distintos flujos de trabajo. Por ejemplo, para el diseño de sitios se utiliza generalmente Civil 3D, Infraworks, Ricad Pro, AutoCAD. Para diseño de agua se utiliza Plan 3D para toda la parte de piping, Revit, Navisworks y también Infraworks. Acá, como por ejemplo los ingenieros civiles utilizan la AS Collection, que es software de la AS Collection utilizado para trabajar en cada una de estas especialidades. En arquitectura, vemos que se utiliza bastante el Revit, el principal software que se utiliza en arquitectura. Existe también Dynamo para automatizar tareas del diseño, 3ds Max para hacer renderizaciones, visualizaciones, Formit para los bocetos conceptuales en 3D, como las primeros aproximaciones del proyecto, y puede trabajar en un entorno con datos georreferenciados para poder llevar esta información posteriormente a Revit. Insight, ¿no es cierto?, realiza análisis del proceso de construcción y los recursos energéticos, como dice ahí, y también AutoCAD, que siempre está presente, ¿no es cierto? El AutoCAD siempre es como algo opcional a utilizar. Para ingeniería estructural, por ejemplo, se utiliza Revit también. Revit contiene ahora desde hace ya varios años las especialidades de arquitectura, estructura y MEP, mecánica eléctrica y sanitaria. Entonces se puede trabajar en ingeniería estructural en Revit, Robot para hacer análisis estructural, Advanced Steel para trabajar ¿cómo se llama?, estructuras de acero o metálicas, Dynamo también para optimizar tareas del diseño repetitivo,
Navius para trabajar en los 3D, ¿no es cierto? Buscar información y también para resolver los conflictos, y AutoCAD. Y para las distintas especialidades, Revit, básicamente con el módulo de MEP, Fabrication CAD MEP, para crear la documentación, ¿no es cierto? Todos los planos de fabricación que se pueden llevar al siguiente proceso. Está Insight, ¿no es cierto? Está Navisworks Manage y también AutoCAD. Para la parte de construcción, ¿no es cierto? Los contratistas generales utilizan en su mayoría AutoCAD para llevar la información en base a planos. En obras se sigue utilizando todavía los planos, a pesar de que sean digitales. Puede ser hoy se utiliza mucho la tablet, aunque igual se pega de todas maneras el plano grande del sitio para que para que sea algo rápido para poder visualizar. Sin embargo, los planos o la documentación se está trabajando bastante en tablet hoy en día. Revit para utilizar las herramientas para crear modelos, ¿no es cierto?, de construcción detallado y fiables. Algo del uso de BIM es que hay el modelo va cambiando en distintas etapas del proyecto. No es que sea un solo modelo, ¿ya? Siempre está la confusión de que es un solo modelo, son varios modelos. Son varios modelos que van pasando por distintas etapas, ¿no? Entonces, son como distintas versiones del mismo proyecto. Entonces, está el mismo proyecto, pero está en su versión de diseño de anteproyecto, está en su versión de construcción y está en su versión de operación o mantenimiento, cuando ya esté ejecutado, o as built. Todas estas versiones van variando en su grado de información, en su nivel de información o su determinado log, que se le dice, nivel de detalle o nivel de información. Por eso es que hay distintas versiones del modelo, a medida que se va agregando mayor información, tanto geométrica como información en base a datos. También, entonces, para los contratistas generales también está Navisworks Manage para combinar todas las especialidades y está rica para poder procesar distintas nubes de puntos o escáneres. Los contratistas de MEP, el Fabrication CAD MEP, Navisworks y Revit principalmente, y los fabricantes de estructuras Revit, Advanced Steel y Navisworks para combinar las especialidades. Bueno, otros software BIM de Autodesk. Existen otros software que trabajan bajo la metodología BIM. Uno de ellos, yo creo que el más conocido es Civil 3D, que se pueden hacer varias cosas como para los ingenieros civiles, como topografía, diseño vial, carreteras, el ambiente muy parecido a AutoCAD, ¿no es cierto? De hecho, hace años se llama todavía AutoCAD Civil 3D. Sin embargo, ya dado las herramientas BIM que le han incorporado, de que ya no se trabaje, de que ya, por ejemplo, cada línea o cada elemento sea considerado como un elemento propio en base a familias, ya pasó a llamarse solamente Civil 3D, entendiéndose de que ya es un software BIM. Que tenemos Autodesk Infraworks, como si se dan cuenta, también es para el diseño de infraestructura. Sin embargo, la gran característica que tiene esto es que el software permite un diseño renderizado. Es como renderizado en tiempo real, nos permite hacer diseños mucho más atractivos. Aquí vemos, por ejemplo, los diseños que se pueden hacer. Estos están siempre renderizados. Entonces podemos ir diseñando y ir mostrando los distintos cambios que van ocurriendo durante el proyecto. También sirve para hacer todo el contexto, todos los terrenos aledaños al edificio, para edificación y también pensado para carreteras, obras de gran envergadura, obras de infraestructura. Aquí está Navisworks, también conocido como el caballito de batalla que tenía para el uso de BIM, que el principal era poder detectar los conflictos, ¿no es cierto?, detección de interferencias o colisiones. También me sirve para poder revisar la información contenida en varios modelos. Aparte del nivel de detalle que tienen los modelos pueden estar divididos, porque si unimos toda la información en un solo modelo, puede que el modelo sea muy grande. Entonces, a veces se usa mucho el poder sectorizar o parcializar el modelo. Se puede parcializar por nivel, es decir, por piso, se puede parcializar por área, se puede parcializar por especialidad. Entonces, Navisworks nos permite contener todas esas especialidades en un solo modelo y nos permite hacer revisión
del proyecto, con sus distintas especialidades. Entonces ahí entramos al modelo, podemos revisar cada uno de los elementos por nivel, por modelo, por elemento, y poder ir revisando y moviendo, y hacer detección de interferencias. No se puede hacer diseño, porque esa es la idea, es tener separada el área de diseño con la revisión, de acuerdo a los roles definidos por BIM. Parece que alguien me sacó. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, parece que me sacaron. ¿Qué pasó, Felipe? Parece que me sacaron de la presentación. Dejé de compartir así de la nada. Ah, espera un poquitito. ¿Verdad? No, pues dale, voy a volver a compartir. Acá. Dice que ya está habilitado la PAO. O sea, Me tiró un error. ¿te tira un error? A ver, ahora, de nuevo. Ahí Ahora parece sí, que pude. Ahí ahora sí. sí. Ya, vale, gracias. ¿Dónde quedé? Acá. Acá. Otra cosa que hace Niceware, ya estaba terminando en todo caso, es que se puede hacer también la planificación de obra, o que se le llama el 4D. Que eso podemos, cada elemento nosotros lo podemos agrupar en cada etapa del proyecto, en cada ítem, o de acuerdo a la planificación de obra, y después podemos correr el tiempo que vaya corriendo en la fecha, ¿no es cierto? Y podemos revisar cómo este proyecto va avanzando, y nos sirve para planificación de obra. Y ahora sí. Y eso ha sido los beneficios del uso de Revit para usuarios de AutoCAD, para que se piensen ya en migrar del uso de AutoCAD a BIM. Ya vimos las necesidades normativas y algunos beneficios que entrega al utilizar esta herramienta. No sé si hay duda o consulta para dejar el espacio. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Jorge Castro, ingeniero Hola. constructor. ¿Se escucha? Sí, Jorge, se escucha. Sí, se escucha Sí. bien. Es un tema, una consulta, obviamente aludida al tema que presentó Felipe. Me gustaría hacer un curso, hacer algún diplomado en Revit. Algo que puedas recomendar, alguna institución que pueda recomendar. Hay varias instituciones. ¿Tú quieres una institución así como una universidad o más abierta? Puede ser ambas. Puede ser universidad o puede ser algún centro que te pueda orientar en el uso del Revit. Sí, porque, Depende. bueno, disculpa, igual tenemos a alguien en el área de capacitación que está acá en la presentación, que al final te puede a lo mejor contactar, porque nosotros somos un CDC Academia también, que impartimos los cursos de diplomados, de básicos, así que eso, por si acaso. Disculpa, Felipe. Si ¿Esto en necesitas- Sonda No, o directo? no, es en Computer Design. Lo que pasa es que Felipe nos apoya a nosotros en las presentaciones, el ingeniero de aplicaciones de Sí, yo soy Sonda de y el Sonda. Autodesk, exacto, acá en Chile. Sí, porque Sonda, Autodesk no tiene como las capacidades para estar en todo el mundo. Nosotros somos un país muy pequeño, somos 18, 19 millones de habitantes, entonces Autodesk no es muy interesante para los gringos. Entonces Sonda asume la responsabilidad. Sonda es una empresa chilena que tiene la responsabilidad o la representación de Autodesk para varios países de Latinoamérica. Ya, ya. Ok. Bueno, y respondiendo a tu consulta, todo depende de qué grado de conocimiento quieras adquirir. ¿Algo rápido a corto plazo o algo teórico a largo plazo? Ya. Si algo rápido, ¿no es cierto? Quieres obtener, por ejemplo, no sabes modelar o diseñar en Revit y quieres conocimientos rápidos para empezar a diseñar en un corto plazo, te recomiendo los cursos que ofrece CDC. CDC ofrece buenos cursos básicos y avanzados para poder trabajar con Revit y las distintas especialidades. Ya. Lo que te va a permitir salir a diseñar o a modelar rápidamente. Ya. Me Aprender la nombraste una herramienta. institución, no CDC, no. Computer Design es donde está ahora el webinar. Ah, ya. Sí. Sí, ellos también existen, por ejemplo, ya si quieres tener conocimientos
más teórico, que no necesariamente te van a enseñar a modelar. Así que como que es distinto acá el concepto. Recordemos que BIM no solamente es el modelar la geometría 3D, sino que también está la información. Y Así también es. está la parte que te decía, el plan de ejecución BIM, entonces hay una metodología detrás para poder implementar esto en una organización. Entonces, todo lo conocimiento que tú requieras, como la parte más teórica, que no es solamente aprender a usar la herramienta, te conviene ir ahí a una institución que hay varios diplomados que existen, tanto en la Católica, la Chile, creo que todas tienen, la USACH, la UTEM, hay 2 magíster, creo que hay, un magíster de la UNIAC y un magíster de la Tecnológica Metropolitana. Entonces, Ok. ahí tienes varias opciones de acuerdo a lo que tú desees. Bien, muchas gracias, Felipe. De nada. ¿Otra duda, consulta? Hola, buenos días, Felipe. Hola, buen día. Mira, yo te quería hacer una consulta a ver si manejas las diferencias entre el Revit y el Revit LT, porque nosotros estamos evaluando a nivel en una oficina de arquitectura, qué es lo que nos convendría para desarrollar viviendas unifamiliares, conjuntos de viviendas unifamiliares o edificios, pero de máximo 5 o 6 pisos. Entonces, por Ya, eso es que sí, la diferencia entre el Revit y el LT son las especialidades, los módulos de especialidades. ¿Van a ser solo arquitectura o otras especialidades? ¿O también van a coordinar? en el futuro podríamos llegar a coordinar. Ya, si van a pasar a coordinar, ahí le van a necesitar el Revit completo, que te puede trabajar con las demás especialidades. El Revit LT tiene el módulo de estructura, pero básico, y tiene el módulo de arquitectura. El de arquitectura lo tiene completo. Entonces, Ya. si ustedes son arquitectos y quieren empezar a trabajar en BIM, ¿no es cierto? Pueden trabajar con Revit y hacer toda la parte de arquitectura. Ya a medida que vayan requiriendo o para distintos proyectos que sean de coordinación o vayan incluyendo especialistas, no sé, eléctricos, mecánicos, etcétera, y ahí ya deberían adquirir el otro Revit, el Revit completo. Pero a nivel como en la práctica, como estar ahí modelando, el LT debería ser igual Así como a al nivel de Revit. botones o de mecánica de uso, es lo Claro, mismo. tiene Es los lo mismo. comandos, eh, Es lo poder, mismo. ya, Sí, lo mismo, ok, solamente que hay pestañas que no vas a tener en el Revit LT, como la de sistemas y creo que la de sistemas, ¿no? ya. Y yo estaba leyendo también, tratando de buscar información y comparar, que, por ejemplo, para hacer el modelo de los terrenos, de emplazamiento de los proyectos, ahí parece unas limitantes como que el Revit LT no te permite modificar como tan específico el terreno, Eh, como cuando uno tiene pendientes y ese tipo de cosas. claro, porque ese otro módulo que dice el sitio. Pero tú lo que podrías hacer es que te lo manden en civil y tú incorporarlo. Pero también puede Ya, ser. necesito que venga hecho de otra plataforma. Claro, porque tú es como muy cerrado en solo arquitectura el Revit LT. Pues es que es versión Ya, liviana. Entonces, ya, como para que tú llegues y montes desde otra parte. No es como para que tú trabajes en la topografía. También lo podría hacer con Civil, pero ahí ya mejor entre Civil y Revit, mejor te compras la S Collection.